como presidente de la Academia Mexicana de Derecho me da mucho gusto y emociones encontrados, sentimientos encontrados, el inicio de este importante Congreso de Derecho Procesal Penal en homenaje a quien hoy nos acompaña, mi querido amigo, el magistrado para México, ministro Daniel González Álvarez. Un homenaje para una figura del derecho como lo es Daniel a nivel América Latina y para un gran amigo, un amigo muy querido también, igual que Daniel, Juan Velázquez, un extraordinario penalista, un hombre que en 50 y tantos años no perdió tampoco un juicio dentro del manejo del litigio penal en México. Tuvimos la oportunidad de estar reunidos Daniel, Juan y su servidor 10 días antes del fallecimiento de Juan Velázquez, cuando le dieron exactamente ese mismo día su cuarta condecoración de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el único civil en tenerla. Estaba muy contento y tuvimos la oportunidad, pues, unos días antes de estar juntos los tres. Hay una obra en Mercado de homenaje a Daniel y a Juan. Y para mí, pues, se me mueven muchos sentimientos, la verdad, porque está aquí presente Daniel, al que le tengo un gran cariño, una gran admiración por su trayectoria, por su trabajo, por la manera en que se ha aterrizado para permear en los ordenamientos jurídicos en materia procesal en América Latina y específicamente en México. Y bueno, ahora hasta el cielo, este homenaje a nuestro amigo también Juan Velázquez, dos homenajeados extraordinarios que le han aportado mucho al derecho procesal penal. Y hoy, 18 de febrero del año 2025, a las 4 de la tarde, declaramos inaugurado este congreso tan importante, donde abre uno de nuestros grandes homenajeados, Daniel González Álvarez. Ahorita lo vamos a presentar, miembro honorario de la Academia. Estará Juan Luis Gómez Colomer de España, Alberto Binder de Argentina, Ximena Marcasolo Aguad de Chile, Fernando Islas de Uruguay, Francisco Santiago Morales Oña de Ecuador, Francisco Jerez Mena de República Dominicana, Mario Rolando Díaz Flores de Honduras, Tamara Béchar Alter de Venezuela, Juan Antonio Neira Flores de Perú, Maida Goite Pierre de Cuba y Jeremy Bourguais de Francia. Y ya en el cierre, Ricardo Alberto Preda del Puerto de Paraguay, Mario David García Coutinho de Guatemala y Héctor Nahum Martínez García de El Salvador. Es un gran congreso con expertos de gran parte de Iberoamérica en temas torales, ahora que estamos viendo hacia dónde ha corrido precisamente nuestro sistema procesal penal, con varias adaptaciones en los últimos años en los ordenamientos jurídicos, con varios reclamos y con temas medulares en cuanto a la oralidad, a la presunción de inocencia, a las medidas cautelares, a muchos aspectos fundamentales que se irán abordando dentro de este Congreso. Pues hoy damos la bienvenida, antes de presentarlo, a nuestro homenajeado Daniel González Álvarez, magistrado de retiro de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Ahorita leeremos un poquito de su currículum. Daniel, pues hace que unos cuantos meses nos reunimos, Juan, tú y yo, en el Holiday Inn en Puebla. Estuvimos un rato de cuando llegaste tú de San José de Costa Rica. Y de verdad que este importante congreso nos mueve muchas cosas, ¿no? Efectivamente, buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Eh, eh, de verdad que para mí es muy emotivo participar en esta actividad, ser, digámoslo así, como ocasión para poder conversar sobre diferentes aspectos del proceso penal en Iberoamérica y además también en homenaje a nuestro querido amigo Juan Velázquez. Sí, efectivamente recuerdo eso pocos días antes de su partida y que estuvimos con él y contigo en otra actividad académica, como siempre, siempre extraordinario, exponiendo. Y bueno, y me da mucho gusto pues estar aquí y sé que nos estará escuchando. Y bueno, en su nombre, en homenaje a él también, pues me es muy grato participar en este evento. Pues sí.
Muchísimas gracias, Daniel. Pues sí, muy emotivo, reitero, este reconocimiento a Daniel y a Juan Velázquez, pues es muy valioso y qué mejor con amplios contenidos en materia procesal penal. El doctor Daniel González Álvarez, de Costa Rica, es ministro en retiro de la de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, una de las más emblemáticas de América Latina. Es actualmente consultor de la Universidad Internacional de la Florida. Fue profesor de posgrado en Ciencias Penales en la prestigiosa Universidad de Costa Rica. Es autor de varios libros y artículos sobre la reforma penal publicados en varios países de América Latina. Asesor en varios de los procesos de reforma penal en diversos países de América Latina. En específico, asesoró también el proceso de reforma penal en México. Colaboró en la redacción en su momento de varios códigos procesales penales en las entidades federativas de México y posteriormente en el Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestro país y es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Hoy abordando un tema interesantísimo, la independencia judicial en Iberoamérica, un tema medular, ahora que vemos varios procesos de reforma en nuestros países y que vemos cómo incluso se han empezado a variar los procesos de selección de los jueces y un tema fundamental. Daniel, es tuyo el micrófono. Gracias por estar hoy abriendo este importantísimo congreso donde nos han movido mucho las emociones y donde se congregan grandes juristas de Iberoamérica, magistrados de cortes supremas, este, académicos muy importantes, jueces, magistrados, gente muy connotada en sus países en este tan importante congreso y hoy abordando la independencia judicial en Iberoamérica. Adelante, doctor Daniel González Álvarez. Muchísimas gracias, doctor Naveja. Primero que nada, pues mi eterna gratitud al- a la Academia Mexicana de Derecho por esta actividad que realmente para mí representa pues una gran puerta para poder expresar, digamos, o discutir, conversar sobre algunos de los problemas que aquejan nuestros sistemas judiciales, particularmente nuestro proceso penal, pero también nuestros sistemas judiciales en general. Agradezco a la academia y le agradezco a usted, doctor Naveja, por esta iniciativa, por, digámoslo así, me siento muy honrado, por lo menos en tanto quien les habla como mi familia, por este sentido homenaje que realiza la academia en este caso para don Juan Velázquez y este servidor. En realidad le digo el sistema penal requiere de muchas modificaciones. No, mi objetivo hoy es hablar un poco del tema de conversar un poco sobre el tema de la independencia judicial eh, y bueno, referirnos un poco a lo que está ocurriendo, digámoslo, en América Latina al respecto. Lo primero, tal vez que habría que resaltar es que los juristas hemos sido a lo largo del tiempo genios en ficciones. Eh, Hemos creado, a veces creemos o estimamos que la realidad es el ordenamiento jurídico y aprobamos legislaciones, nos suscribimos a convenios, aceptamos la jurisdicción de tribunales internacionales y la verdad es que esto es a veces en temas tan gruesos como efectivamente el tema de la independencia judicial, se trata de temas eh, que no vienen a aplicarse en la realidad. Como nuestro querido profesor Gómez Colomer señala que la independencia judicial es una utopía. Yo no soy tan optimista. Creo que se trata de una ficción o un mito, porque la verdad es que no se aspira a lograrla, ni se busca, sino que se aparenta lo que en realidad no es, sin deseos de cambiar. Y eso es lo que quisiera por lo menos expresar esta tarde conversando con ustedes. Me propongo realizar algunos comentarios para resaltar sobre todo dos cosas: la fragilidad y el empoderamiento, digamos, el empeoramiento de la independencia judicial en la región y la contradicción en sus fundamentos, porque vamos a observar que gran parte del problema de los riesgos de la independencia judicial están sustentados en la necesidad de transformar al Poder Judicial supuestamente para mejorarlo. Y eso es una contradicción.
de nuevo, en nombre de la democracia y de la ley, parece que retrocedemos, no obstante los valiosos esfuerzos que se realizan en algunas de nuestras experiencias de manera aislada. Desde luego que vamos a hablar en favor de la independencia judicial y de los poderes judiciales, pero eso no significa que desconozcamos la necesaria y pendientes transformaciones que deben realizarse al interno del Poder Judicial, dado el verticalismo interno, la falta de apertura de sus estructuras, la necesidad de transparencia, de ser más eficaces y eficientes en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso en el sistema penal, eh, la necesidad de modificar los sistemas de nombramiento de los magistrados y ministros de la Corte, de respetar carrera judicial con base a concursos de méritos y oposiciones, de establecer un mecanismo de inspección judicial de disciplina que sea transparente, etcétera, etcétera. Esto, digamos, es una tarea todavía pendiente, pero eso no significa, porque es, como les decía, ahora para iniciar, es contradictorio, porque es precisamente con base en la necesidad de modificación del sistema judicial que se le quiere, digámoslo así, acortar, es decir, que se le quieren disminuir los, digámoslo, las funciones esenciales en una democracia y un Estado de Derecho. Muy rápido, los orígenes de la separación de poderes está sustentada fundamentalmente en la necesidad de evitar el ejercicio arbitrario de uno de los poderes, es decir, del autoritarismo. En eso está centrada precisamente la necesidad de separar los poderes. Como ya entrevieron los revolucionarios franceses a finales del siglo XVIII, sin separación de poderes no hay libertad, no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Pero bueno, quisiera retomar porque es importante rescatar, digámoslo así, los orígenes y la razón de ser de la separación de poderes para comprender los riesgos y las consecuencias de lo que está ocurriendo en América Latina en la actualidad, o en Iberoamérica, porque España no se escapa tampoco al tema. El origen remoto del principio de la división de poderes se encuentra en Aristóteles, como muchas de las cosas, en su política, y afirmaba que son tres los elementos de todos los regímenes sobre los cuales debe meditar el buen legislador para adecuarlo a cada régimen. De esos tres elementos, una pregunta es cuál es el que delibera sobre los asuntos públicos, la segunda, la que concierne a las magistraturas, o sea, cuáles conviene que haya, en qué asuntos debe tener competencia y cómo debe ser su elección, y la tercera, qué elementos es el que se encarga de la administración de justicia. Podríamos decir que de él siguieron, digamos, descendiendo hasta concretar parte de los ingleses en su segundo tratado sobre el gobierno civil en 1689, defiende ya claramente la separación de los tres para impedir la concentración y la tiranía. El legislativo, el ejecutivo y el federativo, el encargado de la guerra y la paz y las relaciones exteriores. Locke se inclina por la supremacía del poder legislativo. Acordémonos que él es un parlamentarista digamos, para evitar las veleidades de carácter despótico y arbitrario del monarca en aquella becaria o becaría en su delito de los delitos y de las penas en 1764, defendió la independencia del Poder Judicial frente al legislativo y ejecutivo, estableciendo un vínculo entre la separación de poderes y la justicia. Su obra influyó en la configuración moderna del principio de legalidad y la función de los jueces como garantes de los derechos, fundamentales. Pero son los franceses, y aquí ya con esto termino un poco la parte introductoria de historia, digamos. Montesquieu es quien le da el verdadero alcance, digámoslo, al principio. Señala que todo estaría perdido si al mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejercieran los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares. A diferencia de los británicos, sostiene la tesis de un poder judicial verdaderamente independiente, alejado del control del ejecutivo y que posee en exclusividad la función de juzgar. Y esto ya lo decía fundamentalmente para resaltar la necesidad de la democracia, es decir, para evitar la tiranía y el exceso de poder
de uno de los otros dos poderes de la República. Rousseau, no obstante, que también es digamos, tuvo siempre ciertas dudas sobre las ideas de Montesquieu, considera importante también la división de poderes, en especial para el legislativo. Él está más cerca de lo, puesto que le permitiría ejercer un mayor control sobre el poder ejecutivo y por ende excluir aún más la posibilidad de ejercicio arbitrario del poder. Digamos que otros, Voltaire, Diderot, D'Alembert, siguieron perfeccionando, digámoslo, y son los franceses los que dan idea, digámoslo así, base para el Estado moderno. La implementación del principio de su planación constitucional aparece recogida por primera vez en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776 y posteriormente recogida en diversas constituciones de la incipiente Unión, como Massachusetts y Pensilvania. Algunos años más tarde va a ser recogida en la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787 y en Europa en la Constitución francesa de 1791, pero previamente, con base en los resultados de la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que expresamente declara en el artículo 16: toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Lo dice textualmente ya en aquellas épocas de 1789. La Constitución francesa de 1791 consagra una pura división de poderes en su articulado y el principio de la soberanía nacional, que es obra de Sieyès, marcando el devenir constitucional del constitucionalismo, ¿no?, y francés del siglo XIX. Para nosotros, digamos, un texto más cercano, la Constitución de Cádiz de 1812, recoge el principio de separación de poderes, aunque la potestad legislativa es compartida entre las Cortes y el Rey. Pero veamos, digamos que ya aquí se consolida, digamos, la necesidad de establecer una clara separación entre los diversos órganos y no puede ser igual o puede pretenderse que uno de los poderes ejerza sobre el otro una influencia indebida porque no hay democracia. Ya en el siglo XX, el principio de la división de poderes en la doctrina contemporánea ha sido desarrollado por muchísimos autores. Podemos mencionar a Jelinek, Carl Smith, Hans Kelsen, Raymond Carré de Malbert, Leon Dewitt, Karl Lowenstein, Harold Lasky, etc. Es decir, no quiero aquí hacer teoría porque me interesa resaltar un poquito la realidad. Pero ¿cuál es el contenido del principio de independencia judicial? Lo primero que hay que observar es que la independencia de los poderes no es absoluta. Hay una interrelación entre ellos en un Estado democrático. Nosotros podemos observar de que mientras el poder, por ejemplo, el poder ejecutivo en algunos sistemas propone el nombramiento de magistrados al poder legislativo y es el poder legislativo el que nombra a los ministros de la Corte, mientras que al poder judicial le corresponde controlar, por ejemplo, la constitucionalidad de la ley del poder legislativo, perdón. Y el poder legislativo, el poder ejecutivo puede eventualmente incidir en la ejecución de las leyes. Es decir, la independencia no es absoluta, hay vasos comunicantes entre ellos. Sin embargo, esto no significa que pueda interferir arbitrariamente en la función del otro, porque el contenido del principio de independencia judicial comprende tres aspectos fundamentales, o sea, abarca tres aspectos fundamentales, que es una independencia económica, en el sentido de que deben brindársele los recursos indispensables para que pueda ejercer adecuadamente su función, que dependen del Poder Ejecutivo y Legislativo. Una independencia política, para que no dependa de partidos políticos, no haya injerencia política en su funcionamiento. Y una independencia funcional, es decir, de la actividad jurisdiccional exclusiva y le corresponde a ella. Digámoslo así, este principio de independencia judicial podríamos decir que comprende tres diferentes relaciones. Lo podemos ver desde tres perspectivas, digámoslo así, en tres niveles.
la independencia profesional de los jueces, me refiero a la independencia laboral, a la condición de funcionarios públicos, que es la independencia profesional de los jueces, a la independencia funcional de los jueces y tribunales, que garantiza la libertad de criterios a la hora de decidir los asuntos concretos, y la independencia institucional del Poder Judicial como órgano del Estado, que garantiza un funcionamiento sin intromisiones del Ejecutivo y el Legislativo. Finalmente, hay que resaltar que la independencia es un concepto dinámico, no estático. Podemos encontrar cambios y variaciones en el tiempo, ya que no depende solo de las regulaciones legales que tienden a ser estables, sino en complejos equilibrios de poder y de prácticas que se dan en una sociedad determinada. En esta dimensión es posible encontrar incluso en un mismo país y en un mismo momento diferentes niveles de independencia judicial. Esto ocurre especialmente en países federados como México, Argentina, Brasil, donde podemos encontrar que en un estado puede existir mayor o menor independencia del sistema judicial que en otro estado, en el mismo tiempo y en el mismo país. Y esto también es un fenómeno que habría que poder analizar y comentar. El principio está recogido en una gran cantidad de instrumentos internacionales, es decir, que todos los países de Iberoamérica hemos suscrito. Se refieren a todos los instrumentos de derecho, digamos, de derechos humanos, refieren al derecho a ser juzgado por tribunales imparciales e independientes. Todos. No hay, digamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 10, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.1, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 6.1, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.1. Es decir, no hay convención internacional de derechos humanos que no establezca, que refuerce como una garantía fundamental, como un instrumento fundamental, la independencia del Poder Judicial como un presupuesto para que haya juicios y tribunales imparciales e independientes. Esto es, digámoslo, como un paso previo para el acceso a la justicia, digámoslo así, para el cumplimiento del debido proceso legal. Pero también hay otros instrumentos. Hay uno muy específico denominado Principios Básicos de las Naciones Unidas relativas a la independencia de la judicatura de 1985. Es una resolución, fue aprobado en el 7º Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente de Milán de 1985, que fue aprobado posteriormente por una asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea General, en varias resoluciones de ese año, y es un instrumento específico de carácter internacional al que también todos nuestros países hemos suscrito y que establece que la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Dice que cada Estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñarse debidamente. La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas. Es decir, que son, digámoslo así, ahorita vamos a ver las garantías mínimas para el funcionamiento de la independencia judicial. También están los principios de Bangalore sobre la conducta judicial del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas de 2006, que establece que la independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. En consecuencia, un juez deberá defender y ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales. Y para concluir esta parte jurídica, no hay constitución del área que no la establezca. Todas nuestras constituciones se desbordan en establecer
que el Estado está conformado por tres poderes de la República independientes, en nuestros estados democráticos, etcétera. Es decir, es, es abrumadora desde el punto de vista jurídico, es abrumadora la doctrina y es abrumadora la jurisprudencia que ahorita vamos a señalar, que establece la existencia del principio de independencia del Poder Judicial. Es decir, es, digamos, absoluta. ¿Qué ha dicho? Y aquí conviene echar una mirada. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema? Bueno, que establece tres fundamentales garantías para que exista independencia judicial. Tres. La primera dice, dice la garantía de un adecuado proceso de nombramiento. Esa es la primera. La segunda, garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo. Y la tercera, garantía contra presiones externas. Veamos aquí muy rápido, es decir, la primera, garantía de un adecuado proceso de nombramiento, que la selección de los, y así lo dice la jurisprudencia reiteradísima de la Corte Interamericana, la selección de los jueces y magistrados y ministros debe ser realizada por méritos y capacidad profesional, en igualdad de condiciones y no discriminación, sobre todo por sectores vulnerables o minoritarios, como el caso de las mujeres. Que estos procesos deben ser públicos y transparentes, los procesos de selección, y deben ser previamente establecidos. Es decir, la garantía de un adecuado proceso de nombramiento. Esto es vital, y que sea hecho por méritos y capacidad profesional, también vital. Esta es la primera garantía. La segunda, garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo, que los funcionarios solo deben estar en el cargo por el tiempo que establezca la ley o la Constitución, digamos así. Esto también es vital, y que haya sistemas de ascensos adecuados, que estén regulados los sistemas de traslado, sobre todo tratándose de los jueces, porque a veces se utiliza el tema de los traslados también para afectar la independencia de los jueces, y que los procesos disciplinarios para separar y remover del cargo haya un adecuado debido proceso, es decir, que haya órganos independientes con competencia e imparcialidad de las autoridades disciplinarias, que se rijan por el principio de legalidad, en donde estén previamente establecidas cuáles son las faltas y cuáles son las sanciones disciplinarias, que haya defensa adecuada. Por ejemplo, en mi país, el sistema disciplinario judicial, es decir, contra jueces y magistrados, permite que el funcionario, a pesar de ser abogado, nombre un defensor, y si no lo nombra, se le asigna un defensor público, como en el sistema penal. Incluso la Defensoría Pública tiene un sector especializado en el tema disciplinario. Bueno, que las resoluciones sean motivadas, que se basen en pruebas, que haya, digamos, una comprobación conforme a un debido proceso, y que haya recursos contra esas decisiones. Es decir, la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo es vital para que el funcionario no se vea amenazado por la forma en cómo resuelve, digamos, para que no se vea amenazado su estabilidad en su función, en su cargo, no se vea amenazada por un traslado, destitución, por la manera en cómo resuelve en el caso concreto. Y luego la garantía contra presiones externas, que es la imparcialidad del juzgador. Aquí la jurisprudencia de la Corte señala que el juzgador no solo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo. Es interesante, dice que debe parecer imparcial ante un observador razonable. Ya no es como la mujer del César, un poco. No lo dice así, pero prácticamente como que parece parafrasearlo. Y luego que deben respetarse las decisiones y deben ser ejecutadas las decisiones. Esta, digamos, es una garantía fundamental, y que deben impedirse intromisiones indebidas. Y luego deben darse adecuadas condiciones de servicio, es decir, buenos salarios, capacitación permanente, suministro de recursos humanos y técnicos, seguridad y protección cuando sea necesario, etc. Esto, digamos, son los temas que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece como garantías
para el adecuado funcionamiento de la independencia de justicia. Pero ¿qué pasa en la realidad? Y aquí vamos entonces un poco para decir qué es lo que está ocurriendo. Miren, echemos una miradita antes de centrarnos en los últimos años, solo en este siglo. No vamos a echarnos más allá del siglo XXI. Eh, que si observamos declaraciones, instrumentos, análisis, estudios de este periodo, digamos, de estos 25 años, de este cuarto de siglo, vamos a observar que la situación viene empeorando. Es decir, venimos en un camino en donde hay una absoluta afectación al principio de independencia de los poderes judiciales y, en consecuencia, un aumento del autoritarismo y, en consecuencia, una afectación clara a la democracia, a los estados de derecho. Y esto parece epidémico, porque no es solo en un país, sino que está como encontrado en varios. Vean, en 2002, hace 23 años, a propósito de la Cumbre de las Américas, una investigación de la Fundación Canadiense para las Américas, FOCAL, realizada en este evento, concluye, vean lo que dice: el Poder Judicial en las Américas continúa enfrentando impugnaciones frecuentes a su independencia. Dicho en 2002, los jueces se ven limitados en su capacidad de tomar decisiones y emitir sentencias basadas en la interpretación justa y bien informada del derecho, sin inhibiciones provenientes de la presión política y económica. A menudo carecen de jurisdicción sobre otros poderes de gobierno. Los tribunales no tienen discreción presupuestaria o deben enfrentar una administración judicial anticuada y sistemas deficientes de manejo de expedientes. Los jueces a menudo son susceptibles a intimidación y amenazas, no tienen estabilidad de trabajo y pueden sufrir repercusiones tales como la pérdida del trabajo o medidas disciplinarias por entregar decisiones incorrectas o desfavorables. Vean, parece como que se estuviera hablando la semana pasada, digamos. Y dice cuatro aspectos. Vean, habla de este análisis que hacía la Cumbre de las Américas de 2002. Primero, transparencia en la selección de autoridades judiciales. Si bien la mayoría de los países crearon consejos judiciales para asumir la administración de la carrera judicial, en la mayoría de los países la selección de jueces sigue siendo un proceso politizado y problemático, y los consejos han sido ineficaces para controlar al Ejecutivo y el desorden judicial. En algunos casos caen en los mismos problemas para cuyo combate fueron creados. 2. Seguridad de permanencia en el cargo. En muchos países los jueces, digamos, si el estudio dice, detalla a quién, cuándo y por qué, esto lo estoy omitiendo por razones de celeridad, pero dice, en muchos países los jueces de la Corte Suprema tienen nombramientos de corta duración que coinciden con los periodos presidenciales. Además, los jueces son regularmente despedidos o reemplazados antes del término de su mandato por razones políticas o personales. 3. Normas de conducta apropiada. La protección contra las presiones externas no conducirá a un poder judicial independiente y fiable, a menos que esté acompañada por una estructura judicial interna caracterizada por normas exigentes, integridad y responsabilidad. Y 4. Sistemas de responsabilidad ante la sociedad. Históricamente, los jueces de la región no han sido transparentes en su conducta ni en cuanto a las sentencias que han dictado. Actualmente en el hemisferio hay grandes diferencias en el nivel de rendición de cuentas que se pide de los jueces. Vean, esto dicho en 2002. El estudio sigue, paso a 2008. La Comisión Andina de Juristas hace otra vez un análisis que lo suscribe el presidente de ese entonces, Carlos Ayala Corao, estimable colega. A pesar de las eminentes declaraciones de independencia judicial contenidas en los textos constitucionales, como hemos señalado, y en las convenciones, etc., lamentablemente muchos de los jueces del mundo, incluida Latinoamérica, está siendo muy diplomático, digámoslo así, por el solo hecho de cumplir con sus funciones, sufren presiones no tan sutiles que van desde traslados, procedimientos disciplinarios
y destituciones arbitrarias, hasta amenazas de muerte, agresiones físicas y asesinatos. En este sentido, bueno, habla de los informes y señala de cómo estos informes dan cuenta de las debilidades de la justicia en la región, la falta de acceso por las grandes mayorías desposeídas, interferencias políticas de la más variada naturaleza, particularmente en los nombramientos de jueces, en sus decisiones, en destituciones arbitrarias, actuaciones de la justicia militar en casos propios de la justicia ordinaria y en general un preocupante cuadro de impunidad, sobre todo en los casos de violaciones de derechos humanos. Bueno, ahí seguimos, pasamos a 2022, ya no quiero dar saltos para irme acercando a hoy. Un informe, un estudio muy exhaustivo que hizo el CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, de la OEA, y dice, los estudios en la materia sugieren la idea de que la independencia judicial en la región, esto es 2022, hace 3 años, que la independencia judicial en la región enfrenta problemas serios. Además, que dichos problemas parecieran haberse incrementado en los últimos años, generándose un retroceso respecto a algunos logros obtenidos hace un par de décadas en el contexto de las transiciones democráticas experimentadas en la región, es decir, la época en que regresamos de las dictaduras. No se trata de una percepción aislada. En el ámbito interamericano, ella forma parte del supuesto bajo el cual se han construido diversos documentos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales cita, y la Corte Interamericana en la materia, también que cita. O sea, hay un indicador del World Justice Project, WJP, de 2022, el Rule of Law Index, que establece una especie de termómetro sobre los niveles de independencia con base en una serie de indicadores, de estudios e indicadores de cada uno de los países, y los clasifica y establece, digámoslo así, un puntaje. Los más altos, pensando en una escala 100, los más altos son Uruguay, Chile y Costa Rica. Los más bajos, México, Guatemala, Venezuela y Honduras. Vean, están, y créanme, los más altos de 100, solo Uruguay tiene 72. Chile tiene 62. Costa Rica 61. Siguen, por ejemplo, Honduras y Venezuela están en los 20. Guatemala, México, Nicaragua y Haití están en los 30, es decir, 30 y tantos. Paraguay, Dominicana, Panamá, Ecuador y Colombia están en los 40, es decir, 48, 43, etc. El Salvador, Brasil están en los, y Argentina están en los 50. Costa Rica los 60 y Chile y Uruguay 72. Vean, esos son los indicadores de la justicia. Pero bueno, ya para ver la situación actual, quisiera hacer referencia muy rápido para que veamos lo que pasa, así muy rápido en América Latina. El informe de Human Rights Watch de este año, 2025, de hace un mes, basado en lo que ocurre sobre todo el año pasado, es decir, ellos lo hacen, el informe lo realizan sobre independencia judicial en enero, refiriéndose al año anterior. Y España, los principales partidos de gobierno de la oposición alcanzaron un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y nombrar nuevos miembros, poniendo fin a un bloqueo de 5 años que había sido criticado por la Comisión Europea, imagínense, sin llenar, digámoslo así, al Consejo General del Poder Judicial. En mayo, el Parlamento aprobó una ley de amnistía por delitos cometidos entre 2012 y 2023 en el contexto del proceso independentista catalán. Esta reforma benefició también a políticos acusados de irregularidades financieras y a agentes de seguridad acusados de uso excesivo de la fuerza, y existen dudas sobre su aplicación consistente por parte del Poder Judicial. Argentina, el Congreso lleva años sin nombrar a un procurador general, un defensor del pueblo y un magistrado de la Corte Suprema, figuras clave en la protección de los derechos humanos y cuyos nombramientos requieren una mayoría legislativa de 2/3. A noviembre, el año pasado, o sea, hace 4 meses,
había 300 vacantes en la justicia federal y nacional, casi un tercio del total, vacantes. En 2015, la Corte Suprema concluyó que la demora en el nombramiento de los jueces, que provoca que los jueces subrogantes ocupen cargos durante años, atenta contra la independencia judicial, porque pueden ser removidos a su gusto, digámoslo así, no tienen estabilidad, etc. Esto es Argentina. Sigue el informe de Human Rights Watch de 2025, ya es un mes. El Salvador. En mayo de 2021, legisladores del partido del gobierno destituyeron y reemplazaron de manera sumaria al fiscal general y a los 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, parecido a lo que ha estado ocurriendo también en otros países cercanos. En septiembre de 2021, los diputados aprobaron leyes que permitían a la Corte Suprema y al fiscal general destituir a jueces y fiscales mayores de 60 años. Las nuevas leyes también ampliaron los poderes para permitir el traslado de jueces y fiscales. El régimen de excepción, adoptado en marzo de 2022, que suspende ciertos derechos básicos, derechos fundamentales, incluyendo protecciones del debido proceso, había sido extendido ya 30 veces y seguía vigente al momento de redacción de este informe, a enero de este año, 2025. Bueno, ahí sigue. En septiembre, la Asamblea Legislativa eligió a 7 nuevos magistrados de la Corte Suprema. Organizaciones de la sociedad civil criticaron la falta de transparencia en el proceso y expresaron preocupaciones sobre la falta de independencia de los candidatos. Guatemala, la falta de independencia judicial continúa siendo un problema crítico en Guatemala que socava el Estado de Derecho y pone en riesgo la protección de derechos humanos. Ello se debe a problemas sistémicos vinculados al proceso de selección judicial, incluyendo procedimientos de nominación opacos, injerencia política e influencia indebida de actores corruptos. El Poder Judicial a menudo no se ha hecho, no ha rendido cuentas y parece que responde a intereses privados y a otros actores que buscan manipular el sistema en su propio beneficio. En octubre, el Congreso nombró a los nuevos magistrados de la Corte Suprema y de las salas de apelaciones. Muchos habían sido investigados penalmente por presunto tráfico de influencia en procesos anteriores de selección de jueces y magistrados. En fin, Nicaragua, la independencia del Poder Judicial es solo formal por la alta injerencia del presidente y su esposa, quienes han intensificado la represión. En septiembre, ni sigo, Perú, durante el 2024 el Congreso continuó con sus esfuerzos por debilitar la Junta Nacional de Justicia, el organismo encargado de nombrar y destituir a jueces, fiscales y autoridades electorales. La Junta Nacional de Justicia ha desempeñado un rol clave en la protección de la separación de poderes en el Perú, es decir, en rescatar, digámoslo así, la independencia. En octubre, una comisión de 7 miembros, dirigida por el Defensor del Pueblo, nombró a los 9 miembros de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2025-2029. Una misión internacional de expertos observó el proceso y dijo que no cumplió con los estándares internacionales de transparencia, publicidad, criterio técnico y participación ciudadana. Venezuela, el Poder Judicial dejó de funcionar como rama independiente del gobierno desde 2004, cuando el entonces presidente Chávez aprobó una reforma judicial y copó el Tribunal Supremo de Justicia con aliados. Desde entonces, el tribunal ha apoyado al Poder Ejecutivo en la represión de los críticos al gobierno. Ecuador, las instituciones democráticas, en particular el sistema de justicia, siguen siendo frágiles, están marcadas por el señalamiento de corrupción, cuentan con escasa capacidad para combatir la impunidad y el crimen organizado. La Fiscalía General del Estado ha abierto varias investigaciones contra jueces, fiscales y autoridades del Consejo de la Judicatura por presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, soborno, lavado de dinero, tráfico de influencia y obstrucción a la justicia. La seguridad de jueces y fiscales está en riesgo y estos carecen de la protección adecuada. Al menos 15 jueces o fiscales han sido asesinados desde 2022. México, nuestro querido México. En septiembre,
el Congreso aprobó una modificación constitucional que obliga a todos los jueces estatales y federales, incluyendo los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral, a renunciar y ser sustituidos mediante elecciones populares en 2025-2027. También crea un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con amplios poderes para sancionar o destituir a los jueces. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que el cambio podría debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo. Existe desobediencia a las decisiones judiciales de amparo que buscan frenar esa reforma al considerarse que es materia electoral de exclusiva competencia del Tribunal Electoral de mayoría afín al gobierno, lo cual debilita aún más al sistema judicial, etc. Bueno, y concluyo con mi país, que no crean que nos hemos salvado tampoco, lamentablemente. Y vean, el presidente de la República de Costa Rica reiteradamente ha señalado que el Poder Judicial no le deja gobernar. Ha lanzado constantes y permanentes críticas porque los jueces han dictado resoluciones que desautorizan y dejan sin efecto actos arbitrarios o inconstitucionales adoptados por el gobierno. También la presidencia ha atacado al fiscal general, que ha abierto varias causas penales contra él y miembros del gobierno por actos presuntamente delictivos realizados durante la gestión pública. El presidente identifica públicamente los datos personales de los funcionarios judiciales que resuelven contra sus criterios y estos inmediatamente son abordados en forma masiva por troles, con mensajes y correos ofensivos, amenazas a su integridad y a la de sus familias. Además, la presidencia constantemente atribuye al Poder Judicial la responsabilidad por el alto índice de criminalidad en el país, cuando la seguridad ciudadana corresponde resguardarla al Ejecutivo. Personas cercanas a la presidencia han lanzado una campaña publicitaria solicitando la renuncia del presidente de la Corte, del fiscal general y de otros altos funcionarios judiciales que el gobierno considera sus adversarios. Expresa el informe de ahora en diciembre de 2024, la Relatoría de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial expresa literalmente preocupación al Estado costarricense por un debilitamiento de la independencia del Poder Judicial producto de recientes reformas legales y un aparente hostigamiento por parte del gobierno de Rodrigo Chávez. Se refirió específicamente a las leyes de empleo público, fortalecimiento de las finanzas públicas y la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. Igualmente aludió a los ataques verbales de Chávez contra miembros de la Judicatura, así como los cuestionamientos infundados sobre la imparcialidad del sistema de justicia. Advirtió de que las declaraciones públicas de los miembros del gobierno y del mandatario en contra del Poder Judicial son especialmente preocupantes, ya que se llevan a cabo por funcionarios influyentes de alto rango que ejercen una influencia significativa sobre la percepción pública del Poder Judicial. Y le da un plazo de 60 días al gobierno de Costa Rica para que se refiera a las acciones que el país ha tomado para garantizar la independencia judicial en cumplimiento con las normas internacionales existentes. Después, vean, en noviembre, la Asociación de Costarricense de la Judicatura, la COJUR, lanzó una carta pública, una carta a la opinión pública en donde señala, dice, exigimos al Poder Ejecutivo el respeto debido al cumplimiento de las resoluciones judiciales y a la independencia judicial sin el uso de narrativas que tienden a deslegitimar indebidamente a un poder de la República, en la coyuntura de una sociedad más bien necesitada de resoluciones concretas de políticas públicas que mejoren la eficiencia de las instituciones y las condiciones de vida de los y las costarricenses. Y vean, ya para ir terminando con Costa Rica, vean lo que dice nada menos el magistrado Fernando Cruz Castro, quien ha sido presidente de la Sala Constitucional, ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia y todavía es magistrado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lustre, profesor de la Facultad de Derecho y magistrado, ministro de la Corte de la Sala Constitucional. Vean lo que señalan, porque uno de los graves problemas del Poder Judicial costarricense es la verticalidad, la jerarquización. Tanto, antes de indicar lo que dice don Fernando, en un estudio del estado de la justicia
señala en Costa Rica que nuestro Poder Judicial es magistradocéntrico, porque todo depende de la cúpula judicial. La cúpula judicial domina el quehacer institucional y tiene gran influencia sobre el Consejo Superior, el Consejo de la Judicatura en otros países. Es decir, es magistradocéntrico o ministrocéntrico. Y esto, digamos, implica una altísima jerarquización. Y dice don Fernando, expresidente de la Corte, expresidente de la Sala Constitucional, magistrado, la verticalidad de la estructura orgánica del Poder Judicial es la fuente más importante de interferencia en el desarrollo de una judicatura realmente independiente. El fortalecimiento de la independencia interna de los jueces es una de las asignaturas pendientes en el fortalecimiento de la independencia judicial costarricense. Esta debilidad se refleja en la carrera judicial, el control disciplinario, los salarios y la participación en el gobierno judicial, pues todos estos puntos los controla y los ejerce exclusivamente la Corte Plena. En términos similares, también un juez superior o magistrado de apelación, Omar Vargas, señala como los más importantes obstáculos para la independencia del juez los juicios paralelos de los medios de comunicación que distorsionan o malinforman sobre las decisiones judiciales. Les atribuyen, digamos, la responsabilidad de dejar en libertad a una persona cuando o no hay pruebas o se ha hecho una mala investigación o las pruebas son ilícitas. Y le atribuyen la responsabilidad de estas decisiones al Poder Judicial, cuando lo propio debiera ser a las autoridades encargadas de la investigación y de la procuración de justicia, y no del Poder Judicial. También las amenazas personales, la verticalidad en el Poder Judicial y el régimen disciplinario mal aplicado como problemas, digamos, que señala este texto. Algunas reflexiones. Lo primero es que sí, como lo señalábamos, se hacen indispensables algunas reformas en el funcionamiento y la estructura de los poderes judiciales. La corrupción y los excesos por acción o omisión del propio Poder Judicial y de los jueces ha desmotivado y desalienta a veces la permanente defensa de la independencia judicial. Por ese motivo, uno de los aspectos más importantes del correcto funcionamiento judicial está en la necesidad de imponerle límites objetivos, exigirle transparencia y rendición de cuentas y mantener activos sistemas de monitoreo y control sobre su funcionamiento. La lucha por la independencia de los jueces es la lucha contra la corrupción. Es imposible tener un país honesto sin un poder judicial honesto. Normalmente existe una relación directa entre la falta de independencia de los jueces, corrupción en el país y corrupción del sistema judicial. Un sistema judicial carecería de independencia cuando en él pueden operar eficazmente tales influencias, aun cuando no lo hagan de ordinario. Lo decisivo desde esa mecánica del poder es que el juez sepa que, si es necesario, puede ser influido en su comportamiento, y esto es sumamente grave. El poder político tiene medios para esquivar o impedir el control judicial. En las democracias débiles, el poder judicial es el primero que sucumbe, porque es el más moldeable, el mejor controlable y el menos poderoso, por lo menos en definitiva. Digámoslo, para controlar al Poder Judicial históricamente se ha valido de dos instrumentos muy efectivos: negar la existencia de una carrera judicial y negar la inamovilidad judicial. Yo creo que esos son los dos, digámoslo así, es la columna vertebral de la independencia del Poder Judicial. Incisivamente, todos los ataques van dirigidos a estos aspectos. Como afirma el profesor Gómez Colomero, y cito literalmente, con todo, la protección más importante es la inamovilidad judicial. Esto porque garantiza que sentencien lo que sentencien, los jueces únicamente podrán ser trasladados, suspendidos, expulsados o jubilados de la carrera judicial por las causas previstas legalmente, entre las que nunca estará la de no ser simpático o dócil al Poder Ejecutivo o Legislativo. Cierro las comillas del profesor Gómez Colomero, sabias. Si queremos efectiva independencia, empecemos por lo verdaderamente importante. Debemos articular, si no lo tenemos, o perfeccionarlo si lo poseemos, con fundamento en la Constitución Política Democrática, una verdadera carrera judicial. Y lo mejor sería que los nombramientos judiciales sean hechos objetivamente por el propio Poder Judicial, respetando la capacidad y mérito de los candidatos, y una auténtica inamovilidad, garantizando la protección legal máxima para el juez frente a agresiones de los tres poderes.
Es normal, y esto ya casi estoy concluyendo, es normal que hayan tensiones entre los poderes. Es más, podríamos afirmar que cuando no hay tensiones entre los poderes, posiblemente sea porque no son independientes. Claro, Lo normal es que haya, ¿no? claro. Que haya una confrontación. Es decir, esto es lo que garantiza que efectivamente sean independientes. Desde luego, debemos evitar excesos en el control judicial de los actos de los otros poderes, en especial el control de constitucionalidad, cuando los tribunales constitucionales asumen funciones de establecimiento de normas jurídicas o crean derechos, digamos. Pero bueno, aquí, digamos, está en que se respeten fundamentalmente estas condiciones mínimas de funcionamiento. Las tensiones naturales entre poderes del Estado no pueden superarse. Ellas son el resultado natural de la división y ya hace mucho tiempo proclamada por Montesquieu. Ese es el precio que hay que pagar por la simple y sana delimitación del poder. Allí donde el poder se centraliza no existen tensiones ni contradicciones. Sin embargo, ninguna sociedad que se precie de moderna, democrática y de guiarse por el derecho renunciaría al modelo de pesos y contrapesos en aras de liberarse de las tensiones entre los actores políticos. El sistema, a pesar de las críticas que puedan oponérsele, es demasiado valioso para perderlo porque tanta sangre ha costado. Otro aspecto que también hay que considerar es que la independencia del Poder Judicial indiscutiblemente para el mantenimiento de la democracia, está relacionada o se encuentra, digamos, en mayor peligro ahora, no solo por el aumento del autoritarismo, sino también por la cantidad de noticias falsas en las redes sociales, agravado con la decisión de eliminar mecanismos de control de contenido, como ya lo hicieron X, Twitter antes y Facebook. En un libro publicado hace 2 años denominado Los nuevos dictadores, el rostro cambiante de la tiranía en el siglo XXI, dos autores, Gurdjieff y Treisman, desarrollan la tesis de que en nuestros días los dictadores combinan la represión y la manipulación. En realidad son dictadores de la manipulación. Cuanto más se moderniza un país y entra en los circuitos de la globalización, su líder utiliza con más intensidad la manipulación y prefieren la manipulación de las mentes a la represión de los cuerpos. Es decir, ya no necesitan andar persiguiendo, como en la época de juventud, de andar persiguiendo, digámoslo así, a grupos críticos del gobierno, sino que fundamentalmente manipular la información. A finales de enero de este año, o sea, hace pocas semanas, en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que organiza el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en alianza con el grupo PRISA y Work in Progress, un grupo de expertos en comunicación reunidos en Panamá consideran que la democracia se encuentra en riesgo ante el avance de la desinformación y el aumento del autoritarismo, agravado con la indefinición sobre la pertenencia y el uso de los datos en el mundo digital y la dictadura de los algoritmos. Y agregan que el problema no es que la gente crea en las noticias falsas. Ese no es el problema, sino que ya no creen en la verdad. Y eso es lo grave. Es decir, por más algo que los penalistas estamos cansados de repetir en relación a que un sistema represivo, donde solo busca aumento de penas, mayor prisión preventiva y la militarización de la investigación, no es la solución al problema de la criminalidad. Y ya nadie nos cree. Y ese es el verdadero problema. Agregan que parte del problema podría resolverse a través del Poder Judicial y ponen de ejemplo lo que ocurrió en Brasil, cuando el Poder Judicial suspendió a X porque se negó a entregar la información de las cuentas de políticos e influenciadores de extrema derecha a quienes investigaba por incitación al crimen, y ante la negativa de dar la información suspendió a la red y tuvo que entregarle la información al Poder Judicial. Ya para finalizar, y esto sí, aquí ya estamos, unas reflexiones finales. Se toma pues imprescindible un nuevo enfoque a la clásica y emblemática separación de poderes que sirva para explicar la democracia en el siglo XXI.
la democracia de Internet y la de los medios de comunicación social. Hoy es difícil concebir el funcionamiento del Estado de Derecho haciendo alusión solo a los tres poderes clásicos, al Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Estos deben ser completados por otros tantos poderes reales como los medios de comunicación, las redes sociales, Internet y los grupos de influencia de la sociedad civil. América Latina ha atravesado muchas encrucijadas. Salimos de largos periodos de dictadura en el siglo pasado, pero todavía estamos consolidando nuestras democracias. La lucha por el mantenimiento es permanente. Debemos redoblar esfuerzos para combatir los rebrotes de autoritarismo. Las crisis migratorias y las desigualdades en América Latina nos obligan a asumir un mayor compromiso por la defensa de los derechos humanos y por la consolidación del Estado de Derecho. La independencia del Poder Judicial y la necesaria reforma para su fortalecimiento parecen ser los mejores indicadores de la fragilidad democrática en que nos encontramos. Muchas gracias. Excelente, excelente, mi querido doctor Daniel González Álvarez. O sea, este pasaje histórico de lo que ha venido surgiendo en la división y separación de los poderes. Oye, Daniel, a ver, abordas la trascendencia de esta separación de poderes, que deben ser poderes limitados, equilibrados, con controles interorgánicos e intraorgánicos, evitar el autoritarismo y abordas ese artículo 16 de la Declaración Francesa tan importante que no hay constitución si no hay garantía de derechos ni separación de poderes. Así es. Este equilibrio de poderes ha venido, sí, pues ha venido siendo atacado, ha venido peligrando en los últimos años en nuestra América Latina, como lo señalas tú, en todos estos datos que das y proporcionas tanto de Naciones Unidas como lo que refieres tú, ahorita lo vamos a abordar en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero qué terrible es que haya una hiperdimensión de un poder. Totalmente de acuerdo, mi estimado doctor Naveja. En realidad yo diría que esta es la forma, el mecanismo, digamos, que están utilizando los nuevos usurpadores del poder, digamos. Y digo usurpadores porque son electos popularmente, son electos formalmente, pero llegan al poder y entronizan sobre los demás porque quieren evitar ser controlados. Y esto es ni más ni menos que tiranía. Es decir, regresar al autoritarismo, digamos, tiranía en la época de Rousseau, Montesquieu. Hoy, digamos, es realmente autoritarismo, es decir, gobiernos no democráticos. Los frenos y contrapesos son absolutamente indispensables en todos los mecanismos. Y es la única garantía para los ciudadanos de a pie. Es que esto es lo que no ven, es decir, la existencia de que haya un juicio justo depende de que haya un tribunal independiente que lo pueda valorar sin consecuencias. Es decir, que un juez pueda resolver sin temor a ser destituido o perseguido o hasta, a veces hasta amenazado o eliminado y pueda decidir con base en la ley y los elementos que se le hayan acreditado en un determinado proceso. Es decir, es la base esencial la base del debido proceso. No existe un debido proceso, no existe un acceso a la justicia si no tenemos un juez imparcial e independiente. Esto es total, es básico. Oye, Daniel, hablas de la trascendencia del tema después del constitucionalismo, el surgimiento de la Constitución norteamericana, luego la segunda sería la polaca por meses sobre la misma francesa, en 1791, y abordas Karl Lowenstein. Karl Lowenstein señalaba la constitución semántica, esa constitución a modo para el detentador en el poder, esa constitución para que en muchos de nuestros países se pretenda constitucionalizar un autoritarismo. Efectivamente, digámoslo, la única, el mecanismo, digamos, la única forma en que están logrando cumplir con sus propósitos, y por eso aquí te lo quiero agregar otra vez, es la desinformación, porque hay una gran manipulación de la información. O sea, esto es El discurso que se siembra de desprestigio a un poder. totalmente, y se sienta como verdad algo que no es. Las falsedades valen igual, entonces ya la gente, como señalan los comunicadores, ya no cree en la verdad.
no solo, no es que crean en lo falso, sino que no creen en la verdad. Y esto sí que realmente es grave, porque los mismos ciudadanos no nos estamos dando cuenta del peligro que esto representa para la libertad individual, para la solución de nuestros conflictos, para la protección de nuestros derechos elementales, digámoslo así. Y esto es básico, ¿no? Ya no es solo el tema político, ya no es quién controla el poder político en un Estado, sino quién es el que va a resolver, quién va a dirimir, digamos, los conflictos entre las personas. Y eso es también bastante grave. Decía en un estudio que hacía en relación al Estado de Derecho Víctor Bazán, cómo se dan muchas veces estas democracias de proclama, pero no reales, ¿no? Y en Así estos procesos aparentemente democráticos, cómo se filtra el autoritarismo. totalmente. Ve lo que ha ocurrido, bueno, un poco en El Salvador y México, digamos, en donde las reformas legales han permitido, digámoslo así, arrasar con digamos, la garantía de estabilidad de los mismos funcionarios del Poder Judicial. Y no digo, digamos, no digo que es que no haya necesidad de modificaciones del Claro. Poder Judicial, es decir, porque esto es lo que yo creo que ha desmotivado un poco y se han En temas de aprovechado, transparencia, otras se han cuestiones. aprovechado, digámoslo así, digamos, de las crisis que atraviesan los propios poderes judiciales por un montón de causas, incluso muchas de ellas por problemas hasta financieros, pero el problema del excesivo control interno que ejercen las cúpulas, etcétera. O sea, los deficientes sistemas disciplinarios, el tema de la corrupción, una cantidad de problemas propios del sistema judicial ha desmotivado pelear por la independencia, dice, porque vamos a pelear para que estos sujetos que están realizando de esta forma la función sigan siendo independientes. Y entonces parece razonable que venga el Poder Ejecutivo o el Legislativo a través digámoslo, de diferentes vías a arrasar con la estabilidad del tema de nombramientos e imponer nuevas formas para llevar personas políticamente afines al ejercicio de esa función y no resuelve. Lo cierto es que nada de lo que se está realizando resuelve estos problemas, ni resuelve Se agudiza. la verticalidad, ni resuelve los problemas internos propios del Poder Judicial, no resuelve los problemas que requieren solución dentro del ámbito del Poder Judicial. Sí, sí. Qué interesante. Oye, hablabas de esta tensión de los poderes, tensión democracia-constitucionalismo, o sea, los poderes que se deben elegir democráticamente y en el caso de los tribunales o cortes supremas o la forma que adopte la magistratura constitucional, que se da e incluso es una necesidad. Absoluta. Y como esto, como lo comentaba, es indispensable que haya conflicto. Es decir, que haya confrontación, no están ahí para complacer a los órganos, más bien al contrario, a los órganos políticos del Estado. Claro. Están para sacarle la tarjeta roja cuando estos funcionarios del Ejecutivo o Legislativo pues no cumplan las reglas. Sí, terminan siendo poco populares por las decisiones que toman. Absolutamente, es como un Entonces, partido de fútbol. Es decir, es al Poder Judicial le toca decir, no señores, aquí usted ha infringido las reglas y esta es la consecuencia. Parando, dejando sin efecto algún acto, declarando inconstitucional, amparando a una persona, etcétera. O sea, a través de los mecanismos de los que dispone el sistema judicial. Y esto es lo normal. Y lo normal es que no le guste ningún poder ejecutivo, le gusta gobernar en un sistema en donde haya un efectivo control jurisdiccional de parte del Poder Judicial. Es incómodo gobernar, es decir, sin fiscalización. En mi país, uno de los problemas más difíciles y que provocó algunos conflictos entre el sistema judicial y el Ejecutivo fue que el Ejecutivo quiso quiso construir una ciudad-gobierno sin sacar a concurso, sino designar ellos directamente a la empresa encargada de buscar todo, o sea, hacerlo sin cumplir las reglas básicas de control. Y decía que es que no lo dejan gobernar y que eso es muy complicado y que no va a poderlo hacer en su periodo constitucional y que entonces requería de unas fórmulas directas para poderlo realizar. Y entonces atacó a la Contraloría
de la República, que es la que encargada de fiscalizar la manera en cómo se ejecuta el presupuesto, y le amparó ciertos actos, y el Poder Judicial legitimó, digámoslo así, esta intervención de la Procuraduría, perdón, de la Contraloría General de la República. O sea, no pudo realizarlo por los frenos y contrapesos, diciendo, hay ya un sistema para que pueda ejecutar ese tipo de obras y no una contratación directa, más tratándose de varios millones de dólares en una obra de una gran envergadura, digamos. Oye, abordabas bien interesante este tema a veces de creación de derechos en vía de interpretación por parte de Sí, los tribunales constitucionales, pero hemos visto en este cambio de diseño de la división y separación de poderes, cómo se da esta autonomía procesal constitucional delegada, no autárquica, con los límites que nosotros ya sabemos en cuanto a la interpretación, que se han creado derechos, a veces por conexidad, pasó en el Tribunal Constitucional de Colombia, o incluso procesos constitucionales como el amparo pretorianamente en Argentina o en República Dominicana, que han sido elementos sumamente importantes para lograr la eficacia de los derechos humanos. Entonces, yo creo que es interesante el tema de que no se limite la interpretación, que es uno de los temas medulares también en los sistemas democráticos. claro, el tema nada más es que no haya exceso. Es Claro, que decir, no sea autárquica, o sea, que no haya... que no supere los límites. Por ahí algún Claro, autor decía que ya ahora en algunos sistemas no la hablaban de... concordancia práctica, la corrección funcional, todos los elementos de la fusión integradora, los límites que tiene la misma no, interpretación. que decía que por los excesos ahora tendríamos que hablar de una tiranía judicial. Sí, sí, o sea, si te vas a la autárquica, o sea, que no Ya pone límite no, tampoco, ¿eh? ya no del Poder Ejecutivo, ¿no? Sino una del Poder Judicial. Y El bueno, gobierno de los... Ajá. pues de cómo los jueces, cómo, digámoslo así, el sistema le ha trasladado a los jueces una cantidad de decisiones políticas. Sí, Sobre sí, sí, hay todo, un desequilibrio, ahí también el desequilibrio de poderes es el conflicto, o sea, los poderes sí, tienen que ser limitados y equilibrados. así es, totalmente. Sí, Qué sí. interesante, la verdad está que has sido... Es un tema que está, pero totalmente intensificado. Y lo triste de todo esto es que es epidémico. Es decir, el problema que está atravesando México, lo está atravesando Costa Rica, lo está Sí, 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 atravesando sí, toda la región. países de una u otra manera, con una mayor o menor intensidad, pero de muchas formas, o formas muy similares. Y es un problema que no viene, si echamos una mirada para atrás, por eso quise hacer referencia a 2002, y pasar a 2008, 2022, venimos empeorando. Es decir, la tendencia es a empeorar. Esa es la tendencia, porque se han acentuado más las críticas al funcionamiento de los poderes judiciales. Y se ha presentado como solución al problema del Poder Judicial atacar entonces el sistema de nombramientos para La introducir estabilidad, estabilidad en el cargo, la inamovilidad, digamos, eliminar la inamovilidad, el sistema de nombramiento, modificar el sistema de nombramiento, establecer un control disciplinario, etcétera, como mecanismos para tenerlo con mayor subordinación, más cortarle las alas, digámoslo así, o las pocas alas que empezaba a impulsar en nuestras incipientes democracias después de los periodos de dictadura, con ¿no? excepción. Y todas las sentencias de la Corte Interamericana que han manejado en este tema, cómo son parte del sistema democrático, esta inamovilidad de los mismos jueces, que no nada más es para los jueces o para los magistrados, sino para los ciudadanos. Así es, o sea, la Corte Interamericana lo señala, pero de una manera clarísima, Clara, y establece estas como garantías mínimas, o de los sea, órganos. como garantías para la independencia del Poder Judicial y Y para el cumplimiento, digámoslo así, de un juez independiente, el debido proceso legal y para el sistema democrático. O sea, así, fundamentalmente para... claro, como elemento de acceso a la justicia propio de la tutela judicial efectiva, o sea, es Sí, evidente. total Y y qué absolutamente. interesante, la verdad, sí, una cátedra. A ver, Daniel, hablamos ahorita, estamos estableciste tú en esta importante conferencia, a mí me agradó demasiado, yo creo que evidentemente a la gente de la academia y demás, porque haces un análisis. A ver, si vemos esta radiografía
de las instituciones de mayor calidad democrática, como es Uruguay, Chile, Costa Rica, y vemos que en estos países de la región empezamos a ver este tipo de ejercicios antidemocráticos. ¿Hacia dónde va América Latina? Imagínate, eso es lo que quería transmitir, ¿no? Una preocupación, un ojo, porque vamos para un camino, pero que puede ser sin regreso, ¿eh? Dependiendo, o que nos va a pasar, digamos, un periodo de oscurantismo muy largo, como ya lo tuvimos, pero de otra naturaleza. No tenemos una... Cíclico, otra vez. No se trata de las dictaduras militares del siglo pasado, no es eso. Ahora se trata de la manipulación de la información, fundamentalmente, a través de estos mecanismos e interviniendo los sistemas de control. Es decir, Claro. eliminando los sistemas de control, fundamentalmente. Entonces, y esto vamos hacia tiranía, o sea, vamos a un poder autárquico, digamos así. Y como poder decir que es democratizar el poder judicial nada más por someterlo a una elección, ¿verdad? Pues, no es un, no es un poder, es un poder contramayoritario. O sea, Así es. Bueno, y además el problema, bueno, pues ya hablando particularmente del caso de México, que es de elección jueces y magistrados por elección popular, los riesgos que existen de intervención de otros actores políticos o no y otros, digámoslo así, como el narcotráfico también, son muy altos. Si ya hay problemas con los sistemas de elección, sobre todo las estructuras digámoslo, a nivel a nivel general, digámoslo así, municipal, digamos, a nivel básico del sistema electoral, existen indicios de penetración de estos sectores, mayor riesgo se va a tener en relación con los jueces. Son, digámoslo así, elecciones menos atractivas, habrá poco interés de los ciudadanos, mucha desinformación. Si ya no tenemos información de quiénes son nuestros candidatos políticos, con excepción de algunos diputados y senadores y el presidente, ahora, ¿qué va a pasar con jueces de todo el país, ¿no? Que van a ser electos por este mismo mecanismo? oye, Daniel, cuando vemos estos principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, esta relatoría especial de Naciones Unidas en relación a la independencia de magistrados y abogados, todos esos principios básicos que garantizan la independencia judicial, hablamos de Naciones Unidas, todo este proceso de la denuncia ante la Comisión o ante la Corte, La las Corte, sentencias del Tribunal Constitucional de Perú, el caso APIS contra Venezuela, etcétera, todo esto en torno al derecho, en derecho de doble fuente, en este tema de la defensa multinivel. ¿Crees que pueda permear al final para detener todo lo que está sucediendo o definitivamente crees que no vaya a pasar nada? bueno, esto va a depender mucho de la voluntad política de los estados, porque el problema con la jurisprudencia de los órganos internacionales es que no tiene dientes, es decir, y pongo ejemplo México, con la prisión preventiva. Oficiosa que se amplió el catálogo. Sí, dos condenas de la Corte Interamericana concretas para México. Ya la Corte había dicho que la prisión preventiva oficiosa no es convencional, o sea que es Claro. inconvencional y que viola la convención, ya lo había dicho. Pero en el caso de México, específicamente le indica que y México, en lugar de res- digámoslo así, empezar digámoslo, a tratar de ver de qué manera incorpora en su ordenamiento estas decisiones de la Corte Interamericana, va en sentido Entiendo. contrario, va en sentido contrario. Es decir, más bien amplía el catálogo, bueno, reafirma la existencia de la prisión preventiva Oficiosa, en base a la naturaleza del delito. así es, y con base en criterios sustantivos, y más bien amplía el catálogo, y además, al ampliar el catálogo, está indicando, ratificamos la existencia de este instrumento, porque no solo amplía el catálogo, ratifica la existencia del instrumento, que la Corte, instrumento, ha considerado contrario a la Convención. Bueno, y por eso te digo, el problema va a estar en que otros, como ya lo han hecho Venezuela y otros, Nicaragua, que se salen de la Denuncia la denuncia de la denuncia.
convención y se salen de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque saben que lo que están realizando no, digámoslo así, no soportaría un análisis, Un escrutinio un- de los parte parámetros de de la la Corte jurisprudencia de la Corte. con la Híjoles. Constitución. Entonces, yo te digo, sí, 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 está ahí, está todavía la vía de carácter internacional, pero bueno, yo creo que la manipulación de la información ha tenido mucho que ver, porque los ciudadanos ni se percatan de estos problemas, no los ven como una amenaza en realidad, y ante la ola de criminalidad, más bien consideran que hay que ponerle freno y hay que ver de qué manera se interviene el Poder Judicial, porque hay muchos delincuentes y Sí, y como que le correspondería el tema de la seguridad al Poder Judicial. efectivamente, como parte del problema, por lo menos parte del problema de la seguridad. Y por ahí se ha vendido la idea y así está planteado en toda América Latina. Fíjate qué interesante. Don Héctor Six Zamudio creó en su momento esta rama de derecho constitucional procesal donde manejaba estas garantías que tú abordaste con tanta precisión y Así el es. tema de la independencia judicial. Yo quiero cerrar porque ha sido verdaderamente una cátedra, de verdad te lo digo, Daniel, me da mucho gusto abordando temas constitucionales y derecho internacional de derechos humanos. Hablabas tú todo este tema tan importantes que deben de ser las salas constitucionales, como el caso de Costa Rica, que lo tiene Venezuela y en su momento fue modélica, lo tiene Paraguay, lo tiene El Salvador, tiene Nicaragua, y las Cortes Supremas, los tribunales constitucionales. Hablabas del caso, por ejemplo, argentino, que son originalmente cinco jueces constitucionales, tiene Sí, años que concluyó por edad de Elita Hickton de Nolasco, y hay sí, cuatro. Y sí, hablamos de salas constitucionales que de tajo, vámonos, se van los tres magistrados que El son los Salvador, ministros para nosotros. sí, Este tema, donde quien podría ser en todo momento el que contenga todos estos excesos, el que controle la constitucionalidad, con la nueva conformación y la falta de independencia judicial, o incluso el tema de la especialización de la magistratura constitucional, definitivamente generan la muerte de una democracia, Daniel. totalmente de acuerdo. O sea, eso es el riesgo al que nos estamos enfrentando, digámoslo así. Creo que definitivamente nuestras frágiles democracias no están transitando hacia un proceso de consolidación, sino todo lo contrario. Digámoslo, están siendo afectadas por diferentes vías y mecanismos, ah, y se están eliminando los mecanismos de control de los sectores, digamos, de los sectores políticos. Y esto puede traer consecuencias, digamos, de autoritarismo, fundamentalmente autoritarismo. Y esa es la consecuencia. Que sí. El tema de la voluntad política que tú abordaste, que tenemos que recurrir, es lo que nos queda, la voluntad política. Así es. El sistema interamericano, con el tema del 68 de la convención, la buena de buena fe, etcétera, híjoles, qué apuesta, ¿no? Tenemos que tener. Por eso son muy importantes abrir debate, clarificar en las universidades y tener acceso, digamos, y golpear la mesa donde se pueda en relación con estos problemas. No hay que callar, sino más bien al contrario, expresarse. Me parece que este tipo de foros que realiza la academia también son muy valiosos para, por lo menos, divulgar entre nuestras comunidades jurídicas estos problemas tan graves, ¿no? Efectivamente. Sí, ¿no? Y que esté vivo el pluralismo. O sea, fíjate que la verdad de esta cátedra que has dado con apertura a un homenaje a tu trayectoria de verdad, Mm, que eres de la gente que verdaderamente apoyó a consolidar, a gestar este sistema procesal penal en México, todo este tema del sistema acusatorio adversarial, que no lo andas pregonando, y en la gran parte de América Latina. Siempre se tendía, o sea, por ejemplo, esta reforma en México de 2011 a la ley de amparo, al derecho internacional de derechos humanos, a la constitucionalización del derecho internacional de derechos humanos, al derecho de doble fuente, a tomar en consideración este bloque de constitucionalidad. Y ahí entra a colación lo que tú decías, por ejemplo, del ejercicio de los tribunales constitucionales. Si vemos esta constitución del 58, como en el 71 con la jurisprudencia se crea el bloque de constitucionalidad que fue tan importante tomar el preámbulo del 46, la misma declaración de los derechos del hombre y ciudadano, la Declaración Francesa,
Y ahora México dice, aquí está la Constitución, aquí está la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los tratados internacionales de México, o sea, aparte, una avanzada impresionante 2011 y ahora vemos recular o retrocesos pues la verdad es que ojalá que la clase política se concientice de la importancia y la trascendencia de este tema, ¿no? Analizando a profundidad el tribunal, por ejemplo, el Consejo Constitucional francés, su origen era limitar los excesos o frenar para Así evitar es, que el poder, el Parlamento le pegara al Ejecutivo. Pero ya después con este tipo de cuestiones pretorianas se genera esa defensa, esa tutela de derechos fundamentales. No hay que así, perder esa como esencia, que las constituciones son para limitar el poder, para la tutela de los derechos fundamentales, no para consolidar el autoritarismo. así es, ni el uso del poder político. Eso el poder político. Eso que dices es totalmente vital, digamos. Y bueno, nada más una precisión en relación con el tema de la reforma penal, que todavía estamos en deuda. Es decir, todavía falta mucho. Lamentablemente hay un incremento de la criminalidad que ha deslegitimado, digámoslo así, el funcionamiento del sistema procesal penal. Pero aquí yo creo que estamos en deudas porque tenemos que fortalecer el tema de la investigación científica. Y cuando hablo de fortalecer investigación científica, es la de crear cuerpos especializados multidisciplinarios dedicados a la investigación, pues, en todas las áreas, es decir, de todas las disciplinas, pero no de atribuírselo a policías y menos al ejército, que no están en capacidad de realizar Claro, que no es investigaciones ni serias. siquiera Y su esto función. hace que entonces los procesos, si es un proceso en donde se va a evaluar en contradictorio, en confrontación, los elementos y la evidencia, los elementos de prueba, la evidencia que se haya recabado, si estos no están, digamos, no son adecuados o no se han realizado adecuadamente o no logran acreditar la existencia del hecho punible o la vinculación del imputado al hecho, pues entonces no sirven para nada. Es decir, hay, digamos, impunidad. Y esto es lo que yo creo que es el precio que se está pagando para también afectar el sistema penal a través de reformas que no van a mejorarlo, como el aumento de penas o el uso de la prisión preventiva como mecanismo de solución de la criminalidad, No, digamos, lo han hecho algunos países. Es decir, los países que tienen más altos índices de prisión preventiva son los que a la vez tienen mayor índice de criminalidad. Y claro. si esto fuera así, entonces se bajaría, digamos así, los índices de criminalidad. Pero bueno, estos son, Criminalizar la mayoría de las conductas contrario a los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. así es decir, la necesidad de racionalizar el uso y de eficientar, digámoslo así, hacer eficiente el servicio de justicia, digamos, a través de una adecuada investigación que sea profesional, que sea técnica, que sea realizada, ajustada a derecho, digamos, y que sea eficiente y eficaz para digamos, la obtención del propósito, que es determinar si el imputado ha cometido o no un hecho punible. Pero bueno, ese es todo. Excelente, la verdad estoy muy contento. Reitero, es un día muy emotivo reconocer a un amigo que quiero mucho, como es el doctor Daniel González Álvarez, un amigo de vida. Nos ha tocado vivir muchísimo en Costa Rica, muchísimo en México, en muchas partes, Sí, a valorar toda su trayectoria en el ámbito de la magistratura, en el ámbito de la academia, en el ámbito de todas estas colaboraciones a la redacción de códigos procesales penales, de los procesos de reforma penal en América Latina, y a nuestro amigo Juan Velázquez, un gran congreso, de verdad ha sido una conferencia, yo diría, espectacular, y vamos a continuar este homenaje al doctor Daniel González Álvarez de Costa Rica y al doctor Juan Velázquez de México, con Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de la Universidad de Compostela y Valencia y actualmente en la Universidad Jaume I de Castellón, con el tema El juez robot, la independencia judicial en peligro. O sea, cómo vienen peligros para todo este tema de la tutela judicial efectiva, del acceso a la justicia, del debido proceso. Híjoles, o sea, estamos ahorita en un momento de una crisis que, bueno, hay que salir a flote.
y que creo, como lo decía y lo dice Daniel González desde la academia, hay que trabajar y manejar el debate y el análisis profundo en estos temas, no sembrar en que en redes sociales, en todos los medios, se generen el desprestigio, se genere, otra vez se regrese como a un sofisma más con inteligencia artificial. Y de Sí. verdad que esta conferencia ha sido excelente, nos ha dado un gran panorama, la importancia de la independencia judicial y el estatus actual en Iberoamérica y cómo ha venido pasando por diversos periodos que parece que estamos al manejo cíclico que decía Spengler. Ojalá y que podamos luchar por, ahora sí, echar frenito y retomar en la búsqueda de la consolidación democrática en nuestros países, en nuestra América Latina y tomar como ejemplos países que tienen mayor nivel de democracia institucional, como es el caso costarricense, el caso chileno, el caso uruguayo, que está en primer lugar. La verdad, Uruguay de las tres Américas es el primer lugar en Sí. tema de democracia institucional. Y bueno, la verdad es que es un momento complicado, pero esas complicaciones siempre tienen una solución y hay que buscarla y hay que luchar por ella, ¿no, Daniel? Así es, efectivamente, mi estimado maestro, o sea, efectivamente. Y bueno, para mí también, pues ha sido todo un gusto participar en este foro, la verdad, y propiciar, digamos, también ser causa, digámoslo así, de, de, de que sigamos discutiendo De la sobre reflexión en este sobre momento, el Poder Daniel. Judicial y el sistema penal y el Poder Judicial en general. Muy valioso el esfuerzo de la Academia Mexicana de Derecho, muy, muy valioso. Gracias, gracias, Daniel. Pues hoy despedimos a nuestro querido amigo, pues, miembro honorario de la Academia, el doctor Daniel González Álvarez, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, consultor de la Universidad Internacional de la Florida y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias y reitero, mañana en la siguiente sesión estará Juan Luis Gómez Colomer de España, un extraordinario catedrático español, con el tema El juez robot, la independencia judicial en peligro. En continuación, este Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal en homenaje a Daniel González Álvarez y a Juan Velázquez. A Juan Velázquez, Eber era, pero no le gustaba. Vamos a respetar nada más Juan Velázquez. Gracias, mi querido Daniel. Un gusto Así, y primero Dios nos vemos pronto en Costa Rica y luego también en México. Gracias. así es. Muchas gracias a ustedes.